poderosas en Dios. Hemos visto diferentes armas y no podía pasársenos el arma del día de hoy. No podía, era inevitable no hablar del arma que vamos a hablar el día de hoy. Si tú tienes tu Biblia, yo te invito para que vayamos a la carta de Pablo que le escribió a los Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, y vamos a leer otro versículo 17, versículo 18. Efesios capítulo 6, 17 Aleluya. y 18. Amén. Amén. Estamos en estos textos estamos hablando en el contexto de la armadura de Dios, que ya es muy conocida para nosotros. Entonces estamos en el versículo 17 y 18. ¿Ven? Dice: y tomad el yelmo de la salvación, del cual ya hablamos, y la espada del Espíritu, del cual ya hablamos, que es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, dice Pablo, y por mí. ¿Amén? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la oración. Cuando Pablo, puede tomar su lugar, cuando Pablo presenta esta analogía de la armadura de Dios, cuando Pablo presenta con detenimiento, amados hermanos, las piezas de esta armadura, y te presenta el escudo, y te presenta la espada, que es la palabra de Dios, el escudo es la fe, y te presenta el casco, del cual ya hablamos, de esa salvación, que tú tienes que tener en mente todo el tiempo, recordándote: yo soy salvo, de tal manera que cuando el enemigo te ataque, ese casco defienda tu mente y tú sepas: yo soy salvo. Y mi salvación, ¿quién te la puede quitar tu salvación, hermano? Nadie te puede quitar tu salvación. Y una coraza y un cinto. Y él empieza a hablar de estas diferentes partes de la armadura y dice: todo esto utilícenlo en un poder especial, como esos superhéroes, hermano, que vemos en las series, y cada uno tiene un poder especial. Bueno, sabes que esta armadura tiene un poder especial. Tú lo notas en el versículo 18. Dice: orando en todo tiempo. ¿Amén? ¿Cuándo tenemos que orar, hermano? En todo tiempo. A veces nos hemos acostumbrado a orar solamente en tiempo de necesidad, solamente en tiempo de aflicción. Pero ¿qué dice la palabra? Orando en todo tiempo. Acuérdate que toda la serie que hemos nosotros hablado va en función de que nosotros empezamos a decir, allá cuando comenzamos esta serie, que este es un camino. ¿Amén? Este es un camino que tenemos que transitar, no a paso apresurado, sino a paso lento, porque no es un camino de velocidad, es un camino de resistencia. Por lo tanto, hermano, en todo ese camino que comienza cuando fuimos rescatados, cuando escuchamos el Evangelio y creímos en Jesucristo, hasta que terminemos ese camino, como Pablo decía: he acabado la carrera, he guardado la fe. Todo ese tiempo, hermano, toda esa distancia, nosotros tenemos que ir acompañando nuestras vidas, como dice aquí, orando en todo tiempo. La oración es básica. Pudiéramos nosotros hacer un ejercicio y le aseguro que van a salir 10 definiciones de lo que es oración. ¿Qué es la oración, hermano? Ayúdenme. ¿Cómo podemos definir? ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Aleluya. Cierren las demás definiciones porque mi hermana Nancy acertó específicamente en la definición de la oración. ¿Por qué? Porque eso es, hermano. Oración es tener esa comunicación con Dios, hermano. Cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, en el huerto del Edén, ¿amén?, había una comunicación libre. Ellos no tenían que orar. Adán y Eva no oraban, porque la presencia de Dios les acompañaba. Y era tan natural la compañía de Dios, hermanos, que tenían esa comunicación. Pero desafortunadamente las cosas no quedaron ahí. El hombre cayó en transgresión, el hombre fue corrido literalmente de ese huerto del Edén, y entonces el hombre y Dios hubo una separación, ¿no?, la cual Dios ha otra vez vuelto a restituir. Esa separación Dios la ha hecho, pero no ha sido total, porque será total cuando estemos en gloria, nuevamente en la presencia de Dios continua. Pero mientras,
Dice Dios, si tú quieres tener comunión conmigo, si tú quieres oírme, si tú quieres hablarme, solamente hay una herramienta. Y esa es la oración. Entonces la oración así es sencillo. Es la comunión, la comunicación. Es el hablar, es el oír a Dios. Así que olvídese de todas las demás definiciones que pudiéramos nosotros presentar. Esa es la definición. La oración es esa herramienta dispuesta por Dios hacia tu vida para que tú le puedas encontrar. Amén, hermanos. Y eso es algo a lo mejor claro para nosotros, es algo evidente. Pero sabes que en el estudio, en la práctica del día de hoy, nosotros vamos a ver cómo la oración es una necesidad. No es nada más un lujo que yo me doy. Voy a hablar con Dios. Es una necesidad. Por ejemplo, si tú vas a Lucas capítulo 18, el primer versículo, hermano. Tú recuerdas cómo hablaba Cristo. Él hablaba a través de parábolas, ¿te acuerdas? Bueno, a través de parábolas, en Lucas 18:1, dice de la siguiente manera. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén, hermano. Aleluya. Fíjate, Cristo les hablaba en parábolas para que entendieran. Y aquí dice el versículo claramente sobre qué se trataba esta parábola que él les iba a hablar. Dice sobre la necesidad de orar siempre. Amén, hermanos. Entonces el discípulo, el cristiano, el que viene al Señor Jesucristo, tiene que saber que para su vida es una necesidad ahora. Gloria a Dios. No es una opción. Hoy voy a orar porque este recurso está a mi lado. Hoy voy a orar, a ver cómo se siente orar. Hoy estoy triste, por lo tanto voy a orar, ¿no? Cristo lo definió claramente, dice, es una necesidad, sobre la necesidad de orar siempre, y acompañado de eso dice, y no desmayar. La única manera, hermano, que nosotros tenemos para no desmayar, es estando en comunión con Dios, porque Él es el que nos sostiene. ¿Qué pasa, hermano? Es un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasa si tú dejas de comer por 7 días? ¿Qué ocurre? Físicamente, ¿qué ocurre con tu cuerpo? Obvio, te debilitas. ¿Qué más? Desgastas. Te desgastas. ¿Qué más? Pierdes peso. ¿Qué más? Te duele tu cabeza. ¿Qué más? Eres incapacitado de hacer las cosas que normalmente puedes hacer. Eres muy mermado, muy disminuido. No tienes fuerza, no tienes capacidad, no tienes lucidez, no tienes habilidad. Hermano, cuando el cristiano no ha comprendido que la oración es exactamente eso mismo, el cristiano es un cristiano anémico, espiritualmente hablando. Es un cristiano débil. Claro, con salvación, claro, con un Dios todopoderoso, pero en su vida una debilidad completamente evidenciada. ¿Amén? Nosotros necesitamos comprender que la oración es necesaria, más que opcional, es necesaria. ¿Amén? Cada día en nuestras vidas debiera de haber esta urgencia por buscar de Dios. ¿Amén? ¿Se acuerdan de un personaje que oraba 3 veces al día? ¿Quién? Daniel. Daniel, 3 veces al día. Es impresionante, hermano, cómo... Vamos a retomar otro ejemplo de nuestra actualidad. Es impresionante cómo un musulmán 5 veces al día ora. Y lo hace de manera ritual, tal vez, pero lo hace. 5 veces al día. Amén. Ahí está orándole a un Dios que no tiene poder. Y sin embargo está metido en la oración. Y un cristiano ora 5 veces al mes, ¿sabes? Eso es algo totalmente incongruente. El cristiano tiene que estar buscando la comunión con Dios. Amén, hermanos. Amén. Nosotros tenemos muchos ejemplos, hermano, de oraciones, de personajes que oraron, de oraciones contestadas. Pero hoy quiero que veamos, hermano, la oración como una necesidad de nuestra vida. O sea, sí entiendo que orar es pues un tiempo de oración y todo eso, pero según la definición de la hermana es hablar con Dios. También cuenta como que, por ejemplo, que yo me estoy lavando los trastes, yo, o voy manejando, ay, Dios te pido por eso, ay, así, o sea,
no es tan formal o solemne o no sé cómo sería, pero eso también contaría como oración. Estás orando. Estás buscando una comunión con Dios. Amén. Estás tratando de que tu espíritu, tu ser, se aliente, se alimente. Amén. Ahora yo les voy a decir unas cosas, una palabra para usar el ejemplo del hermano. ¿A quién de ustedes cuando tienen hambre le gusta comer solo trocitos de galleta? ¿A quién le gusta solamente probaditas de galleta? Pues no. No estoy diciendo que eso no esté bien. Eso está muy bien. Pero tú tienes que tener un tiempo en el cual tú llegues a comer completamente lo que hace falta para tu vida. Porque no vamos nosotros a caer en el hecho de acostumbrar nuestra vida a esos trocitos únicamente, esos espacios meramente. Mire, por ejemplo, ahora, en nuestros días, gente que va en el camión, gente que va a hacer una fila, el celular lo trae en su mano, porque quiere aprovechar el tiempo de esa manera. No vaya a ser que nosotros solamente busquemos de Dios cuando tengamos esos periodos de tiempo de inactividad. Ok, no estoy haciendo nada, voy a hablar con Dios. Amén. Eso es tratar de comer esas pequeñas galletitas solamente. Nosotros necesitamos hacer lo que dice la hermana, pero definir claramente tiempo. Dice la misma palabra, dice que ores también en secreto, en intimidad del Señor, que aparte es un momento. Tiempo. Mire, hermano, nosotros, ¿sabe cuál es una de las excusas preferidas que decimos? Para muchas cosas, no solo para no orar. Es que no tengo tiempo. ¿O no decimos eso? Es que no tengo tiempo. Hermano, yo no sabía que tú eres una de las personas a las que Dios solamente les da un día de 12 horas. A cada uno de nosotros, cada día que Dios nos da un día de 24 horas. No podemos decir, no tengo tiempo. Por ahí escuché a alguien secular, hermano, secular. Decir la frase no tengo tiempo es algo mal dicho. Porque en realidad lo que la persona debiera decir es no tengo prioridad. Porque tiempo sí lo tengo. Pero si no oré, es porque la oración no estaba dentro de mis prioridades, porque el tiempo lo tengo. Porque tiempo tengo para ver televisión. Tiempo tengo para preparar la comida para mis hijos. Tiempo tengo para salir a trabajar. Tiempo tengo para dormir. Y no puedo decir, no tuve tiempo. ¿Amén? Por lo tanto, hermano, no es de que yo diga, es que no tuve tiempo el día de hoy. No, mis hermanos. Si somos francos y honestos, deberíamos decir delante de Dios, es que no hice tiempo. Aleluya. No hice tiempo para ti, Dios. No hice tiempo para alimentar esta relación. Hermano, yo puedo entender que una persona pueda tener un día cargado de actividad. Eso lo puedo entender porque muchas de las veces yo también tengo días cargados de actividad. ¿Amén? Pero no es excusa para decir, es que yo no tuve tiempo para orar. ¿Amén? Porque tú claro que puedes hacer tiempo. Bien sencillo. ¿A qué hora se levantan mis hermanos para esas actividades? 6:30, 7 de la mañana, 5:30, 5, 8, 12 del mediodía. No lo sé, no lo sabemos. Pero si tan solo tú programaras media hora antes de la hora que tú te despiertas, tú ya hiciste tiempo. Media hora antes que tú a propósito te dispusieras el reloj. Y sabes que te aseguro que ya tuviste tiempo. Y ya lo demás lo haces normal a lo que haces todos los días, pero con media hora antes donde tú ya hiciste tiempo. Amén. De hecho, Cristo es enfático, hermanos. Cristo es enfático en la oración. Cuando Él enseña, hermanos, en Mateo capítulo 6, lo que decía mi hermano, verso 5. Él dice, y cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Dice, no seas como los hipócritas. Y le está tirando una pedrada bien dura a los religiosos de su tiempo. Porque dice que entran a las sinagogas. Por lo tanto no está hablando de otros más que los judíos que van a las sinagogas. No seas como los hipócritas. Estoy leyendo Mateo capítulo 6. Amén. Capítulo 6, versículos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, que ellos aman pararse en las esquinas, estar al frente y estar orando. Entonces fue hipocresía lo que hicimos ahorita con la hermana Nancy.
No fue porque no fue hipocresía. Es el deseo de que en comunión, Dios nos escuche. Dios rompa cadenas. Amén, hermano. Eso va de intencionalidad. Y aquí dice, había unos que les gustaba pararse en las esquinas de las plazas o pararse en la sinagoga, levantar las manos, que todos los oigan y que todos digan, oh, cuánta piedad de ese hombre en su manera de orar. Dice, de cierto te digo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que tienen? La admiración que pudieran ellos tener de las personas. Eso es a lo más que aspiran, a la admiración. ¿Pero qué es la admiración delante de Dios? Nada. El siguiente versículo. Él dice, mas tú, fíjate el contraste, mas tú que no eres hipócrita, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es en esta porción? ¿Cuál es lo central de la enseñanza de Cristo en esta porción al hablar de la oración? ¿Que te encierres? Que debe ser ¿Una puerta? privada. Mira, lo central es que tú identifiques que la oración es a una privacidad entre tú y Dios. Eso es lo central que este pasaje expone. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que tener un tiempo cerrado, íntimo, con la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que se deja encontrar. Dios es un Dios que le agrada que le busques. Amén. Y esa fórmula tú tienes que ir abriéndote camino en el día para que Dios. Por eso dice más, tú entra en tu aposento y cerra la puerta, ahora tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Porque es ahí, esa debe ser realmente la intención de nuestra oración. Yo quiero contigo, Dios, yo quiero sentirte a ti, yo quiero desbordarme en ti. ¿Cuántas veces nos ocurre que venimos cargados y al estar orando todavía no se resuelve el problema por el que venimos nosotros a orar? Pero el solo hecho de presentarte humilladamente delante de Dios y hablar tu corazón, lo que siente, tú sientes un alivio, un sollozo, una tranquilidad. ¿Y cuántas veces no ocurre que en medio de la oración tú vienes cargado y preocupado y tú empiezas a vaciar tus cargas en Él y tú empiezas a sentir un gozo tremendo de la presencia de Él? Y tu problema, pues todavía está ahí, pero tu actitud ya cambió, tu intención ya cambió, tu disposición ya cambió, porque viniste a la presencia de Dios. Esa es la oración, hermano, te ayuda a vaciarte. Amén, hermano. A veces nuestras vidas están tan llenas y tan cargadas de este mundo, de los problemas, de las preocupaciones, que está tan cargada que ya no cabe Dios. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos que nosotros vaciarnos de lo de nosotros en la presencia de Dios, para que al vaciarte inmediatamente Él llena tu vida de Él y tú te gozas. Amén, hermano. Ahora, hay otro punto. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Clarísimo, ¿no, hermanos? No es por tu palabrería. No es tampoco por tu excelencia en tu oratoria, en tu capacidad lingüística, en tu capacidad de articular bonitas frases. No es en eso en lo que Dios se va a fijar. Fíjate, dice, no hagáis pues como ellos, que piensan que por su palabrería o sus repeticiones serán oídos. ¿Qué es eso? Un rezo. Eso es un rezo. Amén. En el que yo tengo definido claramente qué es lo que sigue, cuál parte sigue, a qué voy, y puedo decirlo hasta con los ojos cerrados, hasta con el bostezo a todo lo que da, hasta con mi mente en otro lado, pero mis labios pronunciándolo, porque eso es algo sistematizado. Dios no quiere oraciones sistematizadas, hermano. A Dios le agrada. Y vamos a leer un texto donde la oración es el agrado de Dios. A Dios le agrada, hermano, corazones genuinos, sencillos, que se desborden ante Él. Por eso dice, no uses estas repeticiones, porque no creas como ellos creen. Ellos creen que por 10 que lo hagas, por 100 veces que lo hagas, ya llegó delante de mí. No llega, dice, no llega, porque lo que yo quiero ver en ti es un corazón desbordado, genuino y sincero de lo que estás sintiendo en ese momento. Eso es orar. Y eso es
una necesidad del cristiano. Tiene que tener esa comunión con Dios. ¿Amén? Mira, yo creo que leas conmigo esta porción en los Proverbios. Proverbios 15:8. Y ve cuán agradable es delante de Dios tu oración. Proverbios 15:8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, Dios no se le complace simplemente con el hecho de hacer las cosas. Porque pudiera pensar, este impío que está plasmado en este versículo, con que yo le entregue el sacrificio, en ese tiempo eran sacrificios de víctimas, ¿verdad que sí? De ovejas, de carneros, de vacas. Pudiera pensar el impío, con que yo traiga o ejecute la acción, Dios será complacido. Pero oh sorpresa, dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. En lugar de ser un agrado para Dios, una ofrenda y un honor delante de Él, esto es una abominación completa. Cuando el impío trae su sacrificio, pero no estamos hablando del impío. Vean lo que dice enseguida. Dice, mas la oración de los rectos es su gozo. Así como el impío cuando presenta una ofrenda, cuando presenta un querer acercarse de Dios para agradarle, dice Dios, eso es abominación para mí. ¿Por qué es abominación para Él? Porque te acercas con un corazón impío, porque te acercas con un corazón orgulloso, porque te acercas con un corazón cargado de pecado y tú piensas que por el solo hecho de lo que traigas en tus manos, oh Dios, te tienes que agradar de mí porque mira lo que te traje. Hermano, Dios es un Dios que dice, mío es el oro, mío es la plata. ¿Con qué pudieras tú llenarle al ojo? ¿Qué pudieras tú presentarle a Dios que le llenara el ojo para que él se sienta satisfecho en ti? No. Pero sin embargo, hermano, más en cambio, ese mismo versículo dice, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Tú puedes hacer que Dios se goce? ¿Tú puedes hacer que Dios se goce? ¿Cómo, hermano? Cuando tú oras. Pero fíjate bien, ¿de quién? La oración de los rectos. La oración de aquellos que reconocen su bajeza. Esos son los rectos. El recto es aquel que reconoce su pecado y dice, oh Dios, cuán lejos estoy de ti, no soy ni digno de alzar mi mirada ante ti. Esa es rectitud. Amén. Dice, esa oración, esa es la complacencia, el deleite de ese Dios. Amén. Así que tu oración es un deleite delante de Dios. Así que cada vez más, hermano, provoca que ese Dios se deleite en ti y a su vez tú te deleites en ese Dios. Amén. Dice todavía más abajo, en este mismo capítulo 15, pero el versículo 29. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Vuelve a hacer nuevamente esa comparativa entre el impío, entre el que no le sirve, entre el que no es temeroso delante de Él y el que sí le ama, el que sí le busca, aún con sus errores. Amén. Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. De los justos, nuevamente. De los rectos, como dice el versículo anterior. Entonces, Él oye, Él está presto, Él está atento. Él dice, heme aquí. Cuando tú vienes vestido de esta justicia y de esta rectitud que no es propia, es la que Cristo te da. Entonces la oración, que es lo que estamos hablando nosotros el día de hoy, la oración es un agrado delante de Dios. A Él le deleita cuando tú oras. A Él le deleita cuando tú dices, mira Señor, esta media hora, todavía no empiezo a orar, pero esta media hora está apartada para ti, porque en esta media hora no voy a hacer ninguna otra cosa. Esta hora, estas 2 horas, estos 15 minutos, lo que tú apartes, a Él le agrada, porque de entrada tú le estás diciendo, esto es para ti. Y más, hermano, en un mundo, en una época en donde parece que lo que nos falta es tiempo. Todo a prisa, todo a la velocidad. No, tranquilo. Todo lo demás que espere, yo hoy voy a buscar de Dios. Que todo lo demás se ponga en pausa porque yo voy a estar en la presencia de Dios. Además, no me busquen, en los siguientes media hora no me busquen. Fuera teléfono celular, seguro puesto. No estoy en este momento, hijos, porque en este momento estoy en la presencia
de Dios. Eso es algo que debiéramos de hacer. Otro proverbio, el capítulo 28. Y aquí empieza a tornarse aún más interesante nuestra predicación. Proverbio 28, versículo 9. Una vez que hemos visto que es un deleite para Dios nuestras oraciones, y a la vez para nosotros también el tiempo con Él. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, escúchalo. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hermano, eso es lo que yo quiero, porque hablar de oración, sabemos lo que es oración. Personajes que oraron sabemos, pero hay textos que no sabemos. Este es un texto de los que no sabemos. Fíjate bien lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley. Fíjate, aquí está describiendo a una persona incongruente, a una persona ventajosa. ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos así de esta manera? ¿Incongruente o ventajosa? Solo lo que le conviene. Porque por un lado, es una persona que aparta su oído de la ley. No, ese texto no me gustó. Leer la Biblia, no, nada. La Biblia me dice, haz este cambio en tu vida. No. Todavía no estoy preparado para ese cambio. ¿Qué? Pero así como tienes esa actitud, sí tienes la actitud, oh Dios, ayúdame. Oh Dios, escúchame. Oh Dios, provéeme. Oh Dios, socórreme. Amén. ¿Te fijas que hay una incongruencia? Por un lado, apartas voluntariamente tu oído de la ley. No quiero nada de tu instrucción. Pero por otro lado, quiero tus bendiciones. Un día Cristo, hermano, le dijo a las gentes, después de haber hecho el milagro de la multiplicación del pan y los peces, le buscaron a las gentes. Nuevamente, Señor, ¿dónde estaba? Le preguntaron luego en la mañanita que amaneció. ¿Dónde estaba, Señor? Si nosotros no vimos, ¿en qué momento te fuiste? Y él les dijo, no se hagan, ustedes no me buscan realmente por quién soy yo. Ustedes me buscan por la comida que les di ayer. ¿Ven? Ustedes vienen a ver nuevamente que yo multiplique el pan porque lo puedo hacer y se saciaron. Y ahí viene la doctrina cuando les empieza a decir, trabajen por la comida, no la que perece, sino la comida que viene de lo alto. Por eso esfuércense. Amén, hermano. Pero ahí está el reflejo de este texto. Ustedes solamente se acercan a mí porque ustedes quieren lo que yo les puedo dar, pero no me quieren a mí. Imagínate. Tú no puedes engañar a Dios y decirle, Señor, yo te amo, cuando tu corazón realmente dice, no, lo que amo son tus beneficios. Lo que amo es tu mano obrando a mi favor. A ti realmente no te amo. Eso dice este versículo, que esa oración es abominable delante de Dios. ¿Tú quieres que tu oración sea escuchada? Claro, pues para eso oramos, y no para que desperdiciemos el tiempo en arrodillarnos delante de Él. Claro que yo oro para que Él me escuche. Bueno, tiene que haber un antecedente, tiene que haber una preparación previa. Tú tienes que amar su palabra. Tú tienes que amar su ley. Tú tienes que deleitarte en que Él te hable, aunque cuando te hable sea duro. Ahorita mi hermana leyó unos versículos de la disciplina. Y decía, ¿a quién le gusta la disciplina? A nadie nos gusta la disciplina, pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta que la disciplina es un fruto provechoso en tu vida, porque la disciplina te corrigió. Amén. Bueno, la palabra de Dios es lo que hace, amados hermanos. La palabra de Dios corrige nuestras vidas en las áreas que le hace falta una corrección. Y si tú quieres que Dios te escuche, y yo sé que tú quieres que Dios te escuche, y yo también, nosotros debemos primeramente de amar su palabra. Porque el no amar su palabra, el ignorar su palabra, el desechar voluntariamente su palabra y luego venir a orar delante de Él, dice, eso es abominación. Amén. Entonces no se trata nada más de, ok, ya conozco que a Dios le gusta que yo ore y es su delicia, entonces voy a orar. No. Tiene que haber una preparación para que tú ores. Mínimo, tú tienes que amar su palabra. Tú tienes que amar al Dios que se revela en su palabra. Amén. Por ejemplo, Pedro, perdona que te lleve de arriba abajo, primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, nos habla, hermano, de cuando algunas cosas obstaculizan nuestra oración, que quisiéramos que no tuviera obstáculo, pero este texto nos habla de que a veces hay obstáculos en medio de nuestra oración. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7.
¿Lo tienen? Fíjate bien. Vosotros maridos. Ahí nos hablan, hermanos. Los hermanos maridos están aquí. Ahí nos habla la palabra de Dios. Futuros maridos, esposas también, escúchenle, porque no creo que nada más los maridos oren, también las esposas. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Está hablando de la relación matrimonial. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, hermano. La mujer es vaso más frágil. ¿Quién lo dice? Simplemente Dios, porque Él le creó de esa manera. Amén. El vaso más frágil. Ese es, hermano. Y aprovechando el comercial del día de ayer, usted vio todo el desastre que hizo las marchas por el Día de la Mujer. Un desastre en todas las ciudades, hermano, por completo. Porque el feminismo se ha ido levantando el puño. Cuando la escritura dice son vasos más frágiles. Eso no quiere decir que sean menos. Eso quiere decir que cada quien, hombre y mujer, tiene que tener claro su concepción. Y al hombre le está diciendo, ustedes maridos, vivan con ella sabiamente. ¿Cómo es vivir con ella sabiamente? Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil, delicadeza, sutilidad, porque son vasos más frágiles. Amén. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Muchas de las veces nuestras oraciones, con lágrimas, amén, con lágrimas, con ruego, con insistencia, son estorbadas. ¿Por qué? Por nuestra propia conducta, por nuestra propia manera errónea de ver la vida, amén, por nuestra dureza como varones. Vaya que necesitamos que Dios escuche nuestras vidas, nuestras oraciones, pero nosotros mismos a veces, nosotros mismos somos los tropiezos para nosotros mismos. Por eso, estos versículos que hemos leído, tanto el de la palabra de Dios como este versículo, son versículos que la palabra de Dios está agarrando una escoba y está tratando de limpiar el camino para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y no sean estorbadas. Amén. Por eso digo, es muy fácil hablar de la oración, esto es la oración, aquello es la oración, este personaje oró, esta oración se contestó, pero son textos que yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, que perfeccionen su oración. Ya vimos primeramente la oración como una necesidad. Ya vimos la oración como un deleite para nuestro Dios. Ya vimos la oración como un momento de intimidad. Ya ahora estamos viendo la oración. ¿Cómo es que debe ser para no ser estorbada? Amén, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? Vamos bien, muy bien. El libro de los Hechos, capítulo 2. Una vez que Jesús fue insistente con sus discípulos y enseñándoles acerca de la necesidad de orar, nosotros podemos ver si los discípulos lo asimilaron o no lo asimilaron. Hechos capítulo 2, primeramente verso 42. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban los nuevos discípulos en la doctrina de los apóstoles. Esta es la palabra de Dios de por medio. En la comunión unos con otros, es algo bueno, la comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia, hermano, como le llaman, primitiva. La iglesia primitiva, los primeros cristianos, ponderaban 4 elementos como puntos cardinales en su manera de vivir. 4 elementos. ¿Los identificó? Pues lo leemos nuevamente. Y perseveraban, 1, en la doctrina de los apóstoles, o sea, la enseñanza. 2, en la comunión unos con otros. Eso era algo indispensable en su modus operandi. ¿Amén? La comunión unos con otros. En el partimiento del pan. ¿Cuántas bendiciones no se llevan en una comida? Muchas, hermanos. Dice, y también perseveraban en las oraciones. O sea, un 25%, fíjate bien, un 25% de sus fundamentos era la oración. Ellos perseveraban en la oración. Ahora, eso es Hechos 2:42, pero si tú caminas hasta el capítulo 6 y verso 4, Hechos 6:4, están hablando los apóstoles. ¿Por qué? Porque hubo una pequeña desaveniencia, porque la iglesia empezaba a formarse de judíos y de gentiles, y los gentiles empezaban a decir, oigan, hermanos, en la repartición diaria, porque ellos comían juntos todos los que eran
Ellos, los gentiles, decían, nuestras mujeres, nuestras viudas están siendo desatendidas. Como que los hermanos judíos estaban más encargando de sus propias viudas que de las de los demás. Entonces dijeron, esto no puede ser así. Busquemos a 7 hombres que se encarguen de esto, de servir las mesas. Y ellos dicen, los apóstoles, en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros no podemos dejar de hacer lo que fuimos llamados a hacer, que es la predicación de la palabra, para ir a servir mesas. No porque sea algo indecoroso, o menos, sino porque fuimos llamados a predicar la palabra. Así que busquen a otros hombres que los hagan. Mientras nosotros nos dedicamos a la predicación de la palabra, ¿y a qué más? Y a las oraciones. Y ahora vemos ya solamente 2 cosas. No que las demás hayan minimizado, pero la oración ahora crece un 50%. La predicación de la palabra y la oración. Amén, hermano. Esas 2 cosas deberían de estar así, de esa manera, en nuestras vidas. Oración y palabra. Palabra y oración, constantes, continuas, perseverando en ellos. Hermanos, ahora es momento de despertar nuestra realidad. ¿Qué tanta palabra consumes en tu diario vivir? Nancy. No, pues yo sí antes hablaba mucho de Dios. ¿Y ahora? Pero ya no, ya casi no hablo de Dios, porque ya no hay donde leer la palabra. Bueno, pues ahora vas a recuperarte. Ahora es día de recuperarte. Amén. Entonces, ¿qué tanto tú hablas o escuchas palabra de Dios? ¿Y qué tanto tú te comunicas en palabras con ese Dios, que es la oración? La palabra y la oración. Y lo vemos en el libro de los Hechos. Nosotros vemos en Hechos capítulo 10, versos 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. 1 y 2, perdón. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Era un creyente, hermanos? No era un creyente, era un gentil. Amén. No era ni siquiera un israelita, pero había crecido al lado de los israelitas y los había visto orar. Y él decía, voy a orar. Y dice, y oraba a Dios siempre. Y entonces vemos toda la historia de Cornelio. Dios le envía un ángel, Cornelio manda a traer a Pedro, Pedro viene, Pedro le habla, Cornelio y toda su casa se convierten y son los primeros gentiles registrados en el libro de los Hechos que reciben el Espíritu Santo y que se agregan a la iglesia. ¿Y todo de dónde nació, hermano? Yo lo sé, de Dios, claro. Pero en el hombre, ¿de dónde nació? De una oración, de una disponibilidad a estar buscando el rostro de Dios en oración. ¿Tú sabes lo que Dios quiere hacer en tus vidas? ¿Tú sabes lo que Dios puede hacer en tus vidas? Bueno, tenemos que empezar a buscarlo. ¿Dónde? En oración. Cuando tú empiezas a buscar a Dios en oración y eres constante, Dios empieza a mover su mano. Ahorita vamos a ver un ejemplo, casi con ese ejemplo cuando lleguemos, vamos a cerrar. De un ejemplo donde apenas el personaje está orando y Dios ya está rápidamente contestando, porque Él se agradaba y se agrada todavía de la oración. Amén. Romanos capítulo 12. Versos de 10 al 12. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Escucha lo que dice el 11: en lo que requiere diligencia. Es necesario que tú como creyente identifiques las cosas que requieren diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjate cómo Pablo dice en el versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia. Hermano, hay áreas en nuestras vidas que ocupan más atención que otras áreas de nuestras vidas. Amén. Dice, en lo que es importante, pongan toda la atención. Y dentro de las cosas que él menciona como importantes, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Tú tienes que ser una persona constante. Amén. A veces hay una petición ahí
Y ya tienes 2 semanas orando y no pasa nada y ya no vuelves a orar por eso. La palabra de Dios te anima, te exhorta. Dios mismo, a que seas una persona constante, para que el día que Dios conteste, tú sientas que cada oración que hiciste, cada día que hiciste, cada súplica y ruego delante de Dios, valió la pena. Amén. Y no dejar las cosas a medio camino. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No tienes parientes que están perdidos? Como te decía ahorita y como te decía Nancy, si una persona no viene a Cristo, se pierde en una condenación eterna. No hay parientes que estén caminando rumbo allá que tú tengas. Yo conozco personas perdidas. Muchas. Parientes, amigos, no hay personas. Esas personas vale la pena que nuestras oraciones sean constantes. Porque Señor, ten misericordia. Aleluya. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Amén. Esa debe ser nuestra oración. Ahora, desafortunadamente, hermano, el enemigo se infiltra en las iglesias. Ahora las iglesias, en vez de pedir, Señor, ten misericordia, atamos, desatamos, declaramos, proclamamos. Hermano, le digo una cosa, eso es darle órdenes a Dios. Eso no es pedir el favor de Dios. Eso no es pedir que su gracia se mueva a favor de nosotros. Es decir, lo que Él tiene que hacer. ¿Tú crees que yo puedo acercarme así, hacer una oración delante de Dios? Y si no es la voluntad de Dios lo que yo estoy declarando, lo que yo estoy decretando, si no es la voluntad de Dios, yo estoy obligando a Dios a que me responda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos a esa súplica y a esa petición. ¿Amén? Ya vamos casi a llegar a un ejemplo de cómo se acerca gratamente delante de Dios. Amén. Filipenses, hermano, capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjate, en nada estéis afanosos. O sea, la palabra de Dios te invita, hermano, a que descanses en Dios. Yo le hago una pregunta, ¿no tenemos motivo para estar afanosos? Motivos sí los tenemos. Hermano, los que pagamos colegiatura, se nos hace bien rápido que el mes ya transcurrió. Y esos son motivos para estar afanosos, pero la palabra nos invita a ir por nada estés afanoso, por nada. Aunque tengas la situación encima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Una pregunta, ¿no conoce Dios nuestras peticiones? Claro, la Biblia dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle, pero a Él le agrada. ¿A quién de ustedes, hermano, cuando tuvo un hijo pequeño, cuando recién te pagaban en tu trabajo y traías la capacidad económica, ¿a quién de ustedes no les gusta que su hijo se acercara a papá, cómprame esa paleta? ¿A quién de ustedes no les gusta? Claro, cuando traía la capacidad de comprársela. ¿Y a quién de ustedes no le gusta comprársela y regalársela y verle su cara, su sonrisa, su gozo de que tú le pudieras satisfacer ese deseo, esa necesidad? Eso es lo que como papás experimentamos. Bueno, Dios es nuestro Padre. Y a pesar de que Él conoce tus necesidades, a Él le deleita que tú te acerques a exponerle tus necesidades, aunque Él las conoce. Por eso dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y viene un elemento interesante. Fíjate, con toda oración y ruego, dice con acción de gracias. Pero apenas estoy orando, todavía Dios no me contesta, que espere Dios. Hasta cuando yo vea la realización de mi oración, para entonces darle la acción de gracias. ¿Sí, hermano? No, en mi misma oración yo tengo que presentar, yo debo de presentar esa acción de gracias. Aunque todavía no sé si Dios me va a contestar o no como yo quiero. Yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te alabo. Porque si tú lo haces, a ti sea la gloria. Y si no lo haces, será porque sabes que es lo mejor para mí que no lo hagas. Y te doy la gloria. ¿Ven? Dice, por nada estáis. No te afanes. Hay una palabra bien interesante para combatir el afán. Cristo enseña. Dice, los pajarillos, ¿los han visto? Siembran, cosechan, trabajan, tienen graneros, ¿no? Dice, y vuestro Padre los alimenta. Y luego hace una pregunta crucial para nuestras mentes. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Tú qué dices, hermano? ¿Tu vida vale más que pajarillo? Claro que sí, porque Cristo murió por ti, no por pajarillo.
Por eso tu vida vale más. Entonces, si Dios está interesado en suplir las necesidades de un ave, con más ganas Dios está interesado en suplir tus propias necesidades. Pero hace falta confiar en Dios, creerle a Dios, descansar en Dios. Amén. Amén. Muchos textos, hermano, hay muchos textos, muchos más textos. Quisiera poder leerle todos. Santiago capítulo 5, verso 13. A ver cuántos nos identificamos aquí. Santiago capítulo 5, búsquese rápidamente el verso 13. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuántas veces hemos estado ahí en la aflicción? Bueno, ¿sabes cuál es el antídoto? Dice: haga oración. Haga oración. La aflicción, hermano, se calma con tu oración. Ya, si Dios lo responde o no, eso es cosa de Dios. Pero mínimo, tu estado de ánimo, cuando tú oras, se vuelve a aplacar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Perdón. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Por eso a veces nos avisa que usamos un poco de aceite, por este texto, ¿saben? Cuando oramos por alguien específicamente. Ahora, escuche lo que dice: ¿está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién es el que tiene que llamar a los ancianos de la iglesia? El enfermo. El enfermo, porque tiene que ponerle prioridad a su necesidad. A veces toda la iglesia quiere orar por el enfermo, pero el enfermo no se atreve a ponerse de pie y decir: hermano, oren por mí. Y toda la iglesia conoce la enfermedad y, hermano, vamos a orar por la hermana fulanita, vamos a orar por el hermano fulanito. Pero este texto dice claramente: ¿está algún enfermo? Dice por ahí el dicho: el interés tiene pies, y este texto dice eso. Tú eres el que estás enfermo, sé tú el que venga y diga: hermano, oren por mí. Oren por mí. ¿Está algún enfermo? Haga oración por él. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Es una promesa. Y si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, escucha, y orad unos por otros para que seáis sanados, hermano. La oración sana. Cuando tú confiesas la ofensa y oras, la oración sana. ¿Cuántas personas no están en las iglesias redimidas por Cristo, pero aún heridas por el pasado? Heridas por la frustración, heridas por el no alcanzar. Hay muchas personas así, heridas emocionalmente, y ya están en Cristo. Cristo no te quiere tener aquí herido, hermano, porque Cristo es tu medicina. Por eso dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Hermano? Entonces dígame, ¿ya se da cuenta cómo las palabras de Cristo en cuanto a la parábola de que les era necesario orar siempre, ya se da cuenta cómo va recayendo en nuestras vidas? Cómo esa necesidad va saliendo a la luz. Yo necesito estar orando delante de Dios. Tú necesitas estar buscando a Dios en oración todo el tiempo. Amén, hermanos. Vamos a cerrar, hermanos. Yo sé que hay muchos personajes. Alguien acuérdese de un personaje que haya orado y que le haya sido contestado. ¿Alguna oración famosa? Josué. Salomón. ¿Quién? Salomón. Salomón. Hermano, la oración de Salomón está para deleitarse. De verdad, para Ezequías, hermano, aquí lo tengo, hermano Ezequías. Ezequías, ¿por qué? ¿Se acuerda cuando Ezequías? Sí. Dice que Ezequías cayó enfermo, hermano. Es más, Dios le mandó al profeta y le dijo: ve, dile a Ezequías que prepare su casa porque se va a morir. Se va a morir. Fíjate, Dios anticipándose. Dice que cuando Ezequías oyó esta palabra de Dios, hermano, dice que nada más se volteó en su cama y empezó a llorar delante de Dios y a clamar. Pero fíjate el clamor: oh Dios, acuérdate que he andado rectamente delante de ti y he hecho todo lo que a ti te agrada. ¿Cuántos de nosotros podemos elevar ese tamaño de oración? ¿Cuántos de nosotros podemos ser Ezequías para decirle a Dios: Dios, acuérdate que he andado en todo lo que tú me has pedido? ¿Qué dice? No, pues yo mejor me muero. Ezequías, hermano, sintió en su corazón
no le voy a decir el atrevimiento, pero sí la libertad de decirle, Señor, ten compasión de mí. Acuérdate de mí, Señor. Mire, dice la palabra, la escritura, dice que era Isaías el profeta. Dice que todavía ni siquiera salía Isaías de la casa de Ezequías, cuando la voz de Dios le habla otra vez a Isaías y dice, regresa, dile a mi siervo que claro que me acuerdo, que he visto sus lágrimas, su aflicción, y dile que le agrego 15 años más de vida. 15 años más de vida, hermano. O sea, estaban garantizados 15 años más de vida. Si había batallas, luchas y problemas, cáncer y pandemia, Isaías, ¿qué decía? Mire, Isaías sacaba su credencial y decía, aquí tengo 15 años más de vida, válido por 15, háganle como quieran. Por su oración, hermano. Amén, hermano. Pero quiero que veamos la oración de Daniel. Esta es una de las oraciones más tremendas que tú puedes encontrar en la Biblia. Está muy similar a la oración de Nehemías y a la oración de Esdras. Muy, pero la de Daniel, hermano. Daniel capítulo 9. Ahí vamos a cerrar con Daniel. ¿Amén? Daniel capítulo 9. Fíjate cómo se ora, hermano. Aquí David nos pone la muestra de cómo se ora. Desde el versículo 1. Al cabo solo lo vamos a ir disfrutando, ¿sí? Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Contexto, hermano, rápido contexto. Usted acuérdese que el Señor había entregado a Jerusalén en manos de Nabucodonosor, de Babilonia, y los dejó que los transportara, y dijo, allá se van a estar 70 años por su pecado. Pero después de los 70 años, yo voy a hacer que ustedes vuelvan nuevamente a su territorio. Bueno, cuando estaban cerquita de cumplirse esos 70 años, ahí está el profeta Daniel. Y Daniel estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo Daniel? La palabra. Estaba leyendo a Jeremías. Amén. ¿Te fijas cómo el texto que ahorita leímos en un proverbio en el cual decía que aquel que desecha la ley, su oración es abominable? Bueno, aquel que ama la ley, ¿qué? Su oración es agradable. Su oración está todo el tiempo lista para ser contestada. Este hombre estaba leyendo la palabra de Dios y la tenía en su corazón. Y eso le movió a su oración. O sea, el creerle a la palabra de Dios fue lo que lo movió a esta versión que tú y yo vamos a leer. Dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Te fijas cómo oraba Daniel? O sea, ¿no crees que Daniel era como tú y como yo? Y cuando vamos a comer, ¿cuánto les pasa? Vamos a comer y hermano, ya traemos la cuchara aquí cuando te acuerdas. No, por la premura, por el hambre que traemos. Hermano, no me digas que se tiene que orar por los alimentos. Todavía pudiéramos algunos estar ahí, todavía más atrás. Amén. Este Daniel no es que fuera a orar así como caiga. Fíjate cómo él se preparaba para orar. Dice, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Él se privó, hermano, para hacer esta oración hasta de su alimento. Su estómago le gruñía, sus fuerzas habían menguado, pero él estaba buscando el rostro de Dios. Nada le importaba. En ayuno, cilicio y ceniza. Cilicio era una ropa negra que se ponía, ¿amén? Como para andar, mostrar luto en ellos. No me hablen ahorita porque estoy entristecido. No me hablen porque hay un problema, estoy orando delante de Dios y la oración está pesada por el problema. Eso es cilicio. Dice, y cenizas. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros realmente rasgamos nuestro corazón para orar delante de Dios? Deberíamos hacerlo cada vez que nos presentamos delante de Dios. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, fíjate lo primero que él hace en su oración, A veces nuestra oración, ¿sabe qué es nuestra oración delante de Dios? No otra cosa más que un pliego petitorio. ¿Amén? Oramos, Señor, quiero esto, quiero lo otro, lo quiero así, lo quiero así. Amén. Fíjate la oración de Daniel. Dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Lo primero que él hace, ¿qué es, hermano? Él está confesando, él se olvida de su necesidad. Él primero confiesa, diciendo, ahora, Señor,
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Primero él empieza a exaltar a Dios, no porque le quiere endulzar el oído a Dios. Esta no es la intención de Daniel. Daniel quiere expresar lo grande que hace lo Dios, porque Dios ha guardado de él en un reino que no era su reino, y Dios lo ha cuidado. Y él está agradecido con Dios, y él primero empieza a exaltarlo. Ahora dice, hemos pecado. Mire, hermano, si usted le busca un pecado a Daniel, difícilmente se lo encuentra, porque era un hombre recto delante de Dios, Daniel. Pero sin embargo él dice, hemos pecado. Él hizo nación. Él hizo nación, pero sin embargo, aunque él, hermano, no está entre los que pecaron, él dice, hemos pecado, porque soy israelita. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impíamente. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Es un hombre íntegro que está primeramente diciendo, esto que nos ha pasado, no lo merecemos, Señor. Esa es una excelente oración. Cuando tú te presentas delante de Dios, Señor, las consecuencias que ahora me aquejan son porque yo las he comprado. Son porque yo me las he ganado. Amén. Esto está haciendo Daniel. Dice, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Tal parece que le faltan textos, versículos a Daniel para seguir él confesando su pecado. Dígame, ¿en qué momento ha expuesto su necesidad? ¿En qué momento le he dicho, Señor, para esto es que me he acercado a ti? No, hermano, él está derramando su corazón. Amén. Esto y esto y esto y esto y esto hemos hecho. Ahora pues, versículo 15, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Escucha esto, fíjate bien esto que sigue. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Dice, yo me atrevo a acercarme, aunque todo lo que he dicho antes es una realidad.
Me atrevo a acercarme a ti porque sé que eres un Dios misericordioso, que se complace en hacer bien. Así que no es que nos acercamos por nuestra propia justicia. Hay muchos cristianos que sus oraciones las presentan delante de Dios pensando en sus propias justicias. Esa oración no llega. Amén. Dice, más bien lo hacemos porque sabemos que tú eres un Dios que se complace en las misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío. Fíjate, por amor de ti mismo. Por amor de ti mismo. No tardes, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora, para terminar. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión del principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Escucha, al principio de tus ruegos, fíjate, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Te fijas lo que complace a Dios? Un corazón humilde. Un corazón que no tiene estorbo en confesar lo bajo que es y decirle: Señor, no hay nada por lo que nos tengas que ayudar, pero me atrevo a venir a ti porque eres un Dios misericordioso, lento para la ira, que se complace. Eres un Dios fiel a ti mismo. Por eso es que me atrevo a venir, porque de otra manera no tengo ningún argumento para venir a presentarme delante de ti. Y en ese momento, mientras todavía ni terminaba, hermano, mientras él todavía ni terminaba de su extensa oración, cuando un ángel se le apareció. ¿Qué ángel? Gabriel, el mismo que se le apareció a María. ¿Se acuerdan? El mismo ángel se le apareció. Le dijo: Daniel, desde que tú empezaste tu ruego, Dios me envió. Desde que tú empezaste a orar, Dios no se resistió a tu oración. Y bendile a Daniel, Gabriel, mi voluntad. Y le dice: porque tú eres muy amado. Oh, hermano, que el cielo testifique de ti que tú eres muy amado. Que Dios envíe a alguien para que te dé palabra y te diga: fulano, tú eres muy amado. Allá en gloria tú eres muy amado. Todavía ni llegas, pero ya tú eres muy amado. Amén, hermano. Entonces, esta oración es impresionante. Esta oración nos presenta un modelo excelente, como Cristo también lo hizo cuando enseñó a sus discípulos. Primero, exalta. Primero, confiesa. Primero, derrámate delante de Él. Y al final ¿qué, hermano? Pide. Al final, preséntale tus peticiones. Y cierra con agradecimiento. Ese es el modelo de una oración agradable delante de Dios. Amén, hermanos. Entonces, aquí le vamos a ver nosotros. La oración es un arma poderosísima, hermanos. No podíamos dejarla fuera de las armas que Dios nos ha provisto. Es un arma que tú tienes que tener a tu alcance para el día. A diario tú tienes que usar la oración. Es mi deseo, hermano, que esta predicación te motive y te incentive para que a partir del día de hoy, porque todavía le queda nada más a este día, tú te propongas cada día buscar a tu Dios en la oración. Pero que te lo propongas, no que cuando haya oportunidad lo busques, sino más bien tú busques la oportunidad. Tú digas: ahora es el tiempo para buscar a Dios. Hermano, es bien evidente cuando una persona empieza a sumergirse en la oración, porque su vida se ve rápidamente fortalecida y empieza a marcar la diferencia de lo que antes era y en otras personas. Así que yo